Pues, primeramente, bienvenidas. Qué bueno que pudieron asistir, estar en conferencia, que hayan tenido unos días relajados, que no con mucho estrés. Eh, Esta unidad es la tercera unidad, ya de la materia de teorías y sistemas en psicología. Y esta unidad se llama la personalidad desde la dimensión social. Ese es el nombre de la tercera unidad y pues realmente es lo que vamos a analizar el día de hoy y pues adelantando que no vamos a ver nada que no hayamos ya hablado anteriormente o a mencionar teóricos que no hayamos ya mencionado en las videoconferencias pasadas, en las unidades anteriores. Pero pues sí, es bastante información, por eso les comento, hay que iniciar y que sus compañeros ya se vayan incorporando conforme puedan ya a la sesión. Entonces, primeramente, pues los objetivos o el propósito de esta unidad es que ustedes puedan identificar los contenidos conceptuales de la teoría individual de Adler, la teoría psicosocial de Erik Erikson, para comprender la personalidad desde una dimensión más social. Y también que puedan distinguir los teóricos del aprendizaje social desde la perspectiva conductista y asimismo pues identificar los contenidos conceptuales de la teoría de la Gestalt. Y si recuerdan que la clase anterior estuvimos hablando un poquito de la Gestalt, vamos ahora a hablar sobre en este campo, pues vamos a comprender un poquito más la personalidad de acuerdo a la Gestalt, pues mediante la percepción, ¿verdad? Como les comento, esa información que se va a enriquecer en esta sesión con las anteriores, vamos a retomarlos y vamos a agarrar, por decir, vamos a tener una perspectiva un poquito más amplia acerca de lo social, de la psicología social, quienes fueron probablemente sus fundadores, quienes iniciaron, quienes contribuyeron ciertas características sumamente importantes para que se creara o para que se desarrollara también la psicología social. Entonces, primeramente, pues vamos a hablar un poco sobre la perspectiva psicoanalítica social. Pues vamos a iniciar hablando sobre que pues en la actualidad se están presentando pues transformaciones que tienen un impacto pues no solo en el vivencial particular o sobre las personas, sino sobre el vivencial social o plural, ¿verdad? En esas transformaciones se entretejen relaciones entre el sujeto y la sociedad contemporánea y pues el psicoanálisis puede ser pertinente para abordar las relaciones entre la construcción o la constitución del sujeto y sus vínculos o los lazos que tenga o que tengamos nosotros con la sociedad, ¿verdad? Y sobre todo hay que entender cómo se enlaza el psiquismo humano con lo social, ya que este psiquismo constituye constituye a su sujeto que a su vez se estructura con lo social. Por este psiquismo no puede ser entendido fuera de lo social. De lo que se trata aquí es de una psique socializada que se convierta o se converge en una realidad psíquica que va a permitir que un sujeto habite en un mundo lo que permite su subjetividad. El psicoanálisis es un método crítico que analiza pues los nexos de un sujeto con la sociedad y la cultura. Las problemáticas de una realidad con sus contradicciones ponen en evidencia al inconsciente. Hablábamos la clase pasada sobre el inconsciente, hablábamos sobre el psicoanálisis también, hablamos un poquito sobre los intereses del psicoanálisis desde Freud, visto desde ese aspecto. Y obviamente hoy vamos a enfocarnos un poquito por lo social, porque Freud nos decía que por mantener una gran relación con lo social, así que en este campo no podemos nosotros desligarnos del psicoanálisis, porque influye en este aspecto en lo social. Así que pues el indagar los fenómenos grupales colectivos o colectivos desde el psicoanálisis no es una tarea que pues solo interese a los psicoanalistas, sino que a todo aquel que pueda interesarle en el campo social. En este caso, pues nosotros que estamos en el estudio de la social comunitario,
El psicoanálisis, pues, desde hablando ya en lo social, él nos plantea que desde el psiquismo y las representaciones, él nos dice que las representaciones son una labor transformadora y operan desde lo creativo para la subjetividad y la sociedad. Hay que tener presente que no puede haber práctica social sin un sujeto. Y estos no pueden ser sin psiquismo, sin representaciones. Los sujetos mediante sus representaciones reconstruyen las formas simbólicas de la sociedad desde sus imaginarios. Entonces, también vamos a hablar, aparte obviamente del psicoanálisis, porque no solamente se instituyó en lo que abordaba Freud, también la psicología social o lo social habló un teórico también, Anthony Elliot, que nos mencionaba sobre la teoría social y psicoanálisis en transición, porque él consideraba al psicoanálisis de una gran importancia para el pensamiento social en los debates pues, contemporáneos sobre la índole de la acción humana creadora, porque sobre esas posibilidades de la transformación social y política entraba la modernidad y el poder postmodernismo, perdón. Y pues estas cuestiones eran de la psique, eran para analizar, eran para comprender la subjetividad de la vida humana. Entonces, así hablando de campo abierto en cuanto a lo social, pues o hablamos de los dos de Freud y del que mencionamos ahorita, que era Anthony Elliot, que ellos apoyaban o que hablaban un poquito más de lo social, ¿verdad? En sus teorías. Sin embargo, no son los únicos, como mencionamos ahorita, les mencioné ahorita en el propósito, vamos a hablar también sobre la teoría de la psicología individual de Adler. Alguien me dice ¿qué puede o qué sabe de Alfred Adler? ¿Qué ha leído o tiene algún conocimiento acerca de este teórico? Que también fue, bueno, fue un médico, pero pues conforme pasó el tiempo y sus estudios, fue ya convirtiéndose o preparándose en psicoterapeuta. Entonces, ¿alguien sabe? A ver. Ahora sí ya veo a varias conectadas. ¿No? Entonces, no se preocupen, para eso estamos aquí, para aprender. Y pues lo que no sabemos, lo que sabemos y lo que leímos en algún momento lo vamos a empezar a recordar en estas diapositivas, ya verán. En esta información también que vamos a manejar hoy. Pues como les mencionaba, Alfred Adler fue un médico, psicoterapeuta, fundador de la Escuela de la Psicología Individual. Inició su carrera como pues, oftalmólogo, pero tras profundizar en algunos estudios de la mente y psicología, pues se convirtió en uno de los psicólogos más influyentes y sobre todo con mayor o más aportaciones en el psicoanálisis. Su énfasis en la importancia de los sentimientos de inferioridad, complejo de inferioridad, es muy reconocido como un elemento que juega un papel clave en el desarrollo de la personalidad, porque Adler consideraba al ser humano como un todo individual, por lo que llamó a su psicología la psicología individual. Este fue el fundador de la psicología individual. El nombre de psicología individual no refiere, sin embargo, pues a un individuo, sino todo lo contrario, porque para él es una psicología en la que tienen especial importancia los factores sociales, dado que Adler pues consideraba a la humanidad como un conjunto individual e indivisible. Él pensaba que, que el ser humano no podía estar solo, el ser humano no es solamente él, necesita prácticamente de su alrededor, de las personas con las que convivimos. Todos necesitamos de las personas con las que convivimos, con las que tenemos contacto. Entonces, su psicología trae ese nombre, tiene ese nombre, psicología individual. Sin embargo, no se requiere la soledad, ¿verdad? O una sola persona, sino que habla al contrario sobre eso, de esos factores sociales
que él consideraba como no hay que dividirse, pues que no debe ser dividido la persona, sino que es parte de también de ya sea grupos sociales, ya sea de otras personas, grupos familiares, o sea, de sociedades, por decirlo de alguna forma. Adler también consideraba que una persona se encuentra en confrontación entre tres frentes distintos, que es, siempre está el ser humano, para Adler, el ser humano siempre estaba eh, eh, en confrontación en el ámbito social, en el amoroso y el vocacional. Estas tres fuerzas con las que se confronta determinan la naturaleza de la personalidad, porque él basó sus teorías en el desarrollo infanto-juvenil de la persona. Una herencia del psicoanálisis, obviamente, pero también eh, eh, influyó mucho en ese aspecto. Pero él se enfocaba principalmente en áreas como discapacidades físicas al nacer, el orden del nacimiento y otras. Y también su teoría comparte ideas con la psicología humanística de Abraham Maslow, quien ha reconocido pues, la influencia de Adler en sus propias teorías. Ambas Maslow y Adler, sostenían que el propio individuo es quien mejor puede determinar sus propias necesidades, sus deseos, sus intereses y obviamente por ende sus crecimientos o su crecimiento personal. ¿Qué les parece Adler, el trabajo que ha realizado y que obviamente ha llevado desde bastantes estudios, bastantes investigaciones, para poder llegar y fundamentar a una teoría tan ya establecida y que obviamente nos sirve de trabajo y que les va a servir a ustedes de trabajo de referencia en su trabajo futuramente, ¿verdad? ¿Qué les parece? Está muy interesante, maestra. Yo nunca había escuchado de él, la verdad, y se me hace como una persona, o sea, por todo lo que él toma en cuenta para su teoría, y se me hace una persona como muy humanista por por los detalles que él toma en cuenta para su teoría. Exactamente, de hecho, por eso confié un poquito con Maslow, porque también Maslow hablaba un poco sobre este aspecto. Obviamente Maslow más en su psicología humanística, pero también hablaba acerca cómo él fue mezclando desde el psicoanálisis o las etapas de desarrollo de la persona para trabajar lo social, para trabajar lo humanista también de Abraham Maslow. ¿Alguien más? Bueno, entonces continuemos, porque como ya mencioné, para las que van llegando, hoy tenemos bastante información que analizar, entonces iniciamos desde la hora establecida, iniciamos. Otra teoría que vamos a hablar a grandes rasgos el día de hoy, es la teoría de la compensación, resignación y sobrecompensación. En esta es parte de también, porque también se desgaja o es parte de la teoría también ya mencionada anteriormente, porque esta nos dice que la personalidad de un individuo se deriva de factores externos. El carácter del individuo está formado por su respuesta de las siguientes formas. ¿Por qué? Porque primero compensación, luego resignación y sobrecompensación. ¿Qué queremos decir? ¿Qué podemos entender cuando hablamos de compensación? Vamos a decir, por ejemplo, cuando una persona sufre de desventajas que le hacen inferior a los otros, su meta principal se convierte en neutralizar dichas desventajas. Aquellos que alcanzan esta meta con éxito obtienen éxito en sus vidas, tanto en lo social como individualmente. A eso se refiere cuando habla de compensación. Y al hablar de la resignación, pues es aquellos que admiten sus desventajas y se reconcilian con ellas mismas. Suelen ser la mayoría de las personas y su actitud hacia el mundo que les rodea es relajada y un poco desinteresada. Mientras que la sobrecompensación, pues nos habla de las personas
que se han obsesionado, que se obsesionan con la idea de compensar sus desventajas, se dejan llevar en exceso por su búsqueda de alcanzar su meta. En estos, los que se vuelven neuróticos están incluidos. Tiene mucho que ver en este aspecto de la sobrecompensación en ellos, ¿verdad? Pero obviamente ya, no es que, ya con otras características o con otros trastornos, pues ya llega a la neurosis o a ser neurótico, ¿verdad? Pero obviamente parte de aquí es una de las características de las personas que son neuróticas. En la psicología individual, el psicólogo individual trabaja para descubrir los valores y las suposiciones del paciente. Es responsabilidad, obviamente, del terapeuta guiar al individuo a conocer sus propios errores y orientarlo hacia un estilo de vida más sociable y útil. Porque en la terapia se busca establecer, obviamente cuando se trabaja con psicología individual, ¿verdad? En la terapia se busca establecer un clima de optimismo, de apoyo, de aprendizaje. Las técnicas pueden ser variadas y la psicología individual pues no aboga por una sola. Obviamente hecha mano, por decirlo de alguna manera, de distintas herramientas. La prioridad es primero aliviar el sufrimiento y luego la promoción de un cambio positivo y empoderización del individuo. Asimismo, en la psicología individual de Alfred Adler ha tenido un gran impacto en la psicología actual porque ha influenciado escuelas de pensamiento tan diversas como la terapia cognitivo-conductual, la psicología del ego, y pues sus teorías han sido absorbidas tanto en el ámbito académico como popular, a menudo sin ser reconocidas, ¿verdad? Como elaboraciones suyas, pero sin embargo se lleva a cabo, se utilizan, que normalmente así es, ¿verdad? No se reconoce a, a ciencia cierta, sin embargo, se agarran herramientas de ellas para poder trabajar en lo educativo. A ver, entonces, hemos analizado, hablamos desde ahorita, haciendo un pequeño recuento, porque vamos a hablar un tema en el que este es el desarrollo psicosocial de Erik Erikson. Pero ahorita, si se dan cuenta, hemos empezado a hablar desde el psicoanálisis, desde Freud, luego seguimos hablando de Adler, mencionamos un poquito de Adler el trabajo en el que se apoyó también de la psicología humanística de Abraham Maslow, que todo va de la mano porque es importante para el ser humano trabajar o vivir sus vivencias en esos aspectos, tanto desde el inicio del desarrollo humano, el desarrollo del que nos habla las teorías psicosexuales de, de Freud, tanto en la psicología social de la que nos habla Adler y la humanística. ¿Por qué? Porque pues vamos de la mano, o sea, en nuestro crecimiento, las etapas por las que vamos desarrollándonos, estas características son de suma importancia, no nada más cómo funciona nuestro cuerpo, no nada más cómo funciona, hablando obviamente científicamente, sino que ya en la ciencia de la psicología. En este desarrollo psicosocial de Erik Erikson, pues a ver, quiero saber si ya él sí también lo han escuchado en alguna lectura que ustedes hayan llevado a cabo o algún trabajo que hayan elaborado y hayan hablado sobre Erik Erikson. Yo le puse que él se basó en los estudios de Sigmund Freud y desarrolló, la personalidad se desarrolla a través de una sucesión de crisis. Afirma que los seres humanos con un desarrollo sano deben pasar a través de 8 etapas entre la infancia y la edad adulta tardía. Así es, muy bien. Muy bien, Edna. De hecho, sí. Porque le hice hincapié o quise parar un momentito antes de iniciar de hablar sobre el desarrollo psicosocial de Erik Erikson, porque este sí también tiene bastante información y obviamente es importante a lo mejor no profundizar tanto como lo haríamos, porque nos llevaría bastante tiempo en analizar su teoría, pero sí aclarar ciertos puntos que son de suma importancia en la teoría del desarrollo psicosocial. Entonces,
como mencionaba su compañera hace un momento, habla sobre ciertas etapas, pero pues primeramente su nombre completo, Eric Homburger Ericsson, él nació en Alemania en 1902, su juventud fue, estudió arte, pero terminó como profesor en Viena. Él atendía, se dice que él atendía a los hijos de los pacientes de Freud. Asimismo, estudió el psicoanálisis en el Instituto Psicoanalítico. Él también estudió, fue profesor en Harvard, presentó la teoría del desarrollo psicosocial que abarca el ciclo vital completo de la persona. Reconstruye las ideas de Freud a partir de la antropología cultural. Fue miembro de la clínica de Harvard. Entonces, la formulación de la teoría de Erickson pues se destaca pues, por algunos aspectos. ¿Por qué? Porque en su teoría él hablaba sobre diferencias individuales. Él decía que los individuos diferentes en cuanto a las fuerzas internas, hombres, ya sea hombres o mujeres, presentan diferentes diferencias de la personalidad debidas a las diferencias biológicas. También nos habla de la adaptación y el ajustamiento. De este nos dice que un yo fuerte es la llave para la salud mental. Porque esto nos lleva, si tú tienes buena salud mental, te va a llevar a una buena resolución de las 8 fases de las que él habla. Obviamente del yo, con la predominancia de las fuerzas positivas sobre las negativas. ¿Qué quiere decir? O sea, sobre tu confianza y sobre la desconfianza, ¿verdad? Asimismo, sobre los procesos cognitivos. El inconsciente es una fuerza importante en la formación de la personalidad. Habla también de la sociedad, las influencias biológicas, el desarrollo del niño, el desarrollo del adulto. Entonces, la base de esta teoría del desarrollo psicosocial se encuentra en el psicoanálisis porque Freud ya había explicado la evolución del individuo en las diferentes etapas psicosexuales o fases psicosexuales, pero sin embargo no estamos hablando de una continuación de la teoría de Freud, sino de una reformulación de la teoría evolutiva, porque Erickson enfatizó los aspectos sociales de cada una de ellas en cuatro aspectos principales. ¿Cuáles son? Incrementó el entendimiento del yo, explicitó profundamente las etapas del desarrollo psicosexual y de Freud, integrando la dimensión social y el desarrollo psicosocial. También extendió el concepto de desarrollo de la personalidad para el ciclo completo de la vida, de la infancia, ya sea de la infancia a la vejez. También exploró el impacto de la cultura, de la sociedad y de la historia en el desarrollo de la personalidad, intentando ilustrar este estudio como una presentación de historias de personas importantes. O sea, en esta teoría, pues obviamente como mencionaba su compañera, consta de 8 estadios psicosociales, que el primero pues es habla de los 0 a los 18 meses, que es el de confianza contra desconfianza. En las relaciones significativas son la madre, la fuerza básica, es la esperanza y la fe. En estos estadios psicosociales, las edades aproximadas en las que uno puede adentrarse a ellas figuran más relevantes y a las que más relevancia, en las que se puede uno enfrentar. El sujeto supera con éxito las crisis, la crisis, pero esto supondrá que pasa a la siguiente etapa. O sea, si hay en alguna etapa, no sé si fue, creo que se pone este grupo, que hablábamos sobre algunas etapas no superadas o no llevadas a cabo, más en las etapas de la infancia, pero si por la misma edad avanza a otra etapa, a otra fase, y si no fue superada la anterior, no significa que se va a quedar estancada ahí. Va a seguir superando fases, aunque la anterior no la haya superado el niño o el adulto. Sin embargo, ya más adelante, pues va a tener sus consecuencias, ¿verdad? De los 18 meses a los 3 años, nos habla sobre la autonomía y la vergüenza. En esta nos dice que
que los padres son las relaciones significativas para el niño y pues su fuerza básica es la voluntad y la determinación. Mientras que en el tercer estadio pues nos habla de los niños o del infante de 3 a 6 años. En esta es la iniciativa contra la culpa versus culpa. En sus relaciones significativas es la familia y tiene una fuerza básica que son el propósito y la finalidad. Mientras que el cuarto estadio es a los 6 a los 12, la laboriosidad y la inferioridad. El quinto es la prueba, perdón, es la pubertad a la adultez o la adultez temprana. En esta la identidad y repudio contra la difusión difusión de la identidad. Entonces, y nos habla también de un sexto estadio de los 25 a los 40 años, que es la intimidad y la solidaridad contra el aislamiento, perdón. Mientras que la séptima ya nos dice que es la generatividad contra el estancamiento. Este es de los 45 a los 60 años. Y por último, pues la de los 60 años en adelante, que es la integridad, el disgusto y la desesperación. Es importante cómo él va describiendo cada una de ellas, porque podemos darnos cuenta de cuando las personas o el niño, en este caso el infante, se encuentra en esos estadios, puede vincular bastantes emociones o puede rechazar esas emociones. O sea, y como Erikson pone en estos estadios o habla en estos estadios algo que él llama crisis, porque porque existe en estos estadios algo como positivo, pero también algo que es de cierta manera negativo. Si observan, en estas crisis desde los más pequeños siempre hay confianza contra desconfianza, autonomía contra vergüenza, iniciativa contra culpa, laboratorio, inferioridad, laboriosidad contra inferioridad. Entonces, el manejar esos aspectos, entonces es importante cómo nosotros estamos, si podemos observar, tiene estos estadios, pero en esos estadios los maneja desde el nacimiento prácticamente hasta la adultez, hasta ya que somos adultos, pero lo que nos lleva, bueno, lo que lleva a reflexionar también esa teoría es que el ser humano, desde que nace hasta sus últimas etapas o hasta su última etapa, siempre está en un constante, por ejemplo, el de elegir. Siempre estamos con esta, por ejemplo, si hablamos de la última etapa, por decirlo de una manera, estamos en la integridad del yo frente a la desesperación. Siempre estamos pues en la productividad frente al estancamiento. O sea, siempre tenemos esas crisis están ahí. Solamente que depende de cada persona cómo va a ir superando, cómo va a ir reaccionando y llevando a cabo esas crisis por las que Erikson menciona que el ser humano pasa o siempre está en constante crisis. ¿Qué les parece la información de Erikson? A mí es una de las teorías de la personalidad que más me gusta porque siento que tiene mucha razón. Es verdad. Todo el tiempo estamos en una constante crisis. Y yo he tomado en cuenta, si por ejemplo que veo a mis sobrinas o a mis familias de diferentes edades, incluso yo, y siento que sí estamos en esos conflictos a lo mejor entre lo positivo y lo negativo. Creo que sí tiene razón en cada una de las etapas como las propone. Me gusta mucho su teoría. Sí, muy bien, gracias Iracema. De hecho, sí es muy interesante porque siempre estamos, si nos ponemos a analizar y a profundizar un poquito más sobre esa teoría, siempre estamos en un constante, una lucha, esta crisis por decir lo bueno y lo malo. Sin embargo, pues de cada uno como persona, nosotros depende nuestras elecciones, ¿verdad? ¿Alguien más? Gracias Iracema. Pues sí, yo también considero que se acerca mucho a la realidad que tenemos todos los seres humanos. Estamos en conflicto siempre con nuestras ideas.
Muy bien, es verdad, Carmen. Siempre estamos en nuevo, pero depende de nosotros, ¿verdad? Sí, superar todo eso. Sí, y de hecho esa es una de las teorías que se aproximan un poquito más claro y más al entendimiento del ser humano. Maestra, también, más que nada, Erickson, como dice Iracema y Carmen, muy interesante su teoría porque explica desde que somos unos bebés, unos infantes, cómo vamos creciendo, cómo nuestra familia o las personas que están a nuestro alrededor nos da confianza, es nuestra propia voluntad, ya que entramos a otra etapa que es el del kinder y primaria, cómo al relacionarnos con otras personas va atribuyendo cada cambio, como el aprendizaje, cada etapa la describe muy bien, o sea, desde que somos bebés hasta ya que vamos madurando cada día más. De hecho, y luego también nos refleja que somos adultos, estamos en la misma etapa y seguimos aprendiendo. Y seguimos en esa búsqueda también del aprendizaje. Muy bien, gracias, Modesta. ¿Alguien más? ¿O seguimos? Maestra, una pregunta. Como en esta teoría de Erickson, él dice que en cada etapa existe un conflicto. Conflicto psicológico, me imagino, ¿verdad? Claro que sí. Por ejemplo, adolescencia. Los adolescentes en su momento no encuentran la salida a nada. Todo les da flojera, están de mal humor, no son niños, no son adultos, no son jóvenes. Por lo tanto, va dependiendo de esa etapa en la que se va a enfrentar con el conflicto. Pero el conflicto será de naturaleza así psicológica y se puede entarimar en algunos otros, me imagino. Claro que sí, porque es un conflicto obviamente psicológico, porque obviamente recordemos que pues que somos lo que pensamos, somos lo que nosotros pensamos, de acuerdo a cómo somos también nuestra identidad. Están en ese, como se menciona en esta etapa, están en esa confusión de identidad. La van buscando. Entonces, al buscarla, obviamente que van a tener bastantes opciones, van a tener bastantes opciones sobre elegir alguna identidad, pero pues en también tiene mucho que ver los factores externos. Ese factor externo que se llama lo social, que se llama lo emocional, que se llama obviamente también lo familiar, ¿verdad? Entonces, si cada adolescente en esta etapa comienza, por ejemplo, a explorar sus propias posibilidades y comienza a desarrollar su propia identidad basándose en resultados de sus experiencias, esta búsqueda pues va a provocar que muchas veces se sientan confusos por su propia identidad y obviamente van a estar en un constante probando, pero también les provocará una crisis en las anteriores etapas. ¿Por qué? Porque no están encontrando esa solución. Y recordemos que los adolescentes quieren la solución así, ya, enfrente, lo más fácil y no quieren trabajar por esas soluciones. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros a trabajar sobre lo que queremos? La experiencia, el trabajo. Eso nos lleva a como decirlo de alguna manera, a aprender y madurar acerca de. Muy bien, Yariela, muchas gracias. Entonces, yo creo que nos fijamos un poquito por las adolescentes porque es verdad, es como que la etapa más en la que hay mucho más que trabajar, yo creo. Define mucho, la adolescencia define mucho a las personas. Entonces, si seguimos y vamos a hablar ahora sobre la teoría del aprendizaje social. ¿Han escuchado sobre esa teoría? ¿Es la de Vygotsky o no? Las teorías del aprendizaje social. Una no es de Vygotsky. Mande, no es que como que se cortó. Pues el aprendizaje social es lo que se aprende, lo que el individuo va aprendiendo del entorno que lo rodea.
Así es. O sea, muchas cosas que nos las enseña la misma vida social que tenemos en la escuela, en la familia, con los amigos. Sí, de hecho, El aprendizaje que se da mediante la observación, maestra, de otras personas. exactamente. Y también es el aprendizaje que se da o que nosotros en esta teoría dice que las personas aprenden nuevas conductas a través del refuerzo o del castigo. Ese punto es muy importante. Muy ¿Por qué? importante. Porque podemos observar, pero si no tenemos ese refuerzo que viene cuando nos dicen vas muy bien, lo estás haciendo muy bien, o tenemos ese castigo de porque no era por ahí, me fue de tal manera, entonces volvemos todavía a hacer como personas nuevamente a buscar esas conductas que obviamente queremos aprender, porque a través del aprendizaje observacional, como ustedes mencionan ya, los factores sociales del entorno son los que nos dan estos aprendizajes. Y pues No, obviamente, perdón. perdón. No, maestra, disculpa que le interrumpa, pero ya lo habíamos analizado también, no sé si será ese, de Albert Bandura, que es la cognitiva social, que es de donde aprende uno también la conducta, pues, de la sociedad. Así es. De hecho, también vamos a hablar, pues no vamos a hablar a ciencia como de Bandura, porque ya lo vimos, si se acuerdan, ya estuvimos hablando un poquito de ello en la clase pasada, pero vamos a hablar también sobre algunas personas que también tuvieron esa participación en cuanto al aprendizaje social. Sin embargo, pues, digamos, fueron otros teóricos los que encontraron o trabajaron más en esta teoría, obviamente que la enaltecieron un poquito más y pues que fueron un poquito más, sus contribuciones fueron un poco más aceptadas, porque la teoría del aprendizaje social fue derivada del trabajo de Cornell Montgomery, quien propuso que el aprendizaje social tenía lugar a través de 4 etapas principales, que era el contacto cercano, la imitación de los superiores, la comprensión de los conceptos y el comportamiento del modelo a seguir. Observaciones dirigidas a saber qué tipo de educación necesitan los niños, porque si nos damos cuenta, esta persona que viene siendo Montgomery se dirigía un poquito más sobre cómo podemos educar a los niños. Sin embargo, Rother se distanció de las teorías basadas de la psicosis, del conductismo radical y del desarrollo de una teoría del aprendizaje basada en la interacción, porque él decía que el resultado de la conducta tiene un impacto en la motivación de las respuestas para realizar una conducta específica, vaya, y que las personas desean evitar las consecuencias negativas. Es lo que venimos mencionando hace un momento, o sea, no queremos lo negativo, queremos todo lo positivo, o sea, no queremos luchar o nos vamos por la vía fácil, por decirlo de alguna manera. Piensan que hay una alta posibilidad de que produzca un resultado positivo, entonces habrá más, si pensamos de esa manera, pues va a haber más posibilidades de ejecutar esa conducta que nos va a llevar a algo positivo. La conducta obviamente se refuerza con consecuencias positivas, llevando a la persona pues a repetirlo. Esta teoría social sugiere que la conducta es influenciada por factores de estímulo, pues como decíamos, del entorno, ¿verdad? Y pues no funciona únicamente pues por lo psicológico. Existen bastantes factores que influyen en la superación de estas etapas o en la apropiación de estos conocimientos que el exterior nos envía y que nosotros nos apropiamos o no nos apropiamos de ese conocimiento. Sin embargo, también, como mencionaba su compañera hace rato, fue Albert Bandura quien expandió la idea de Rother, porque al igual que la de un trabajo anterior, de también Millen y Dollard, y se relacionan con las teorías, que relacionaron las teorías social de Vygotsky, como mencionó alguien ahorita, así como que lo alcancé a escuchar, pero como le digo, se cortó. Su teoría comprende aspectos del aprendizaje cognitivo-conductual. ¿Por qué? Porque el aprendizaje conductual presupone que el entorno de las personas
causa que éstas se comporten de una manera determinada. Y el aprendizaje cognitivo presume o presupone que los factores psicológicos son importantes influencias en la conducta de la persona. Por ende, pues, ¿qué se sugiere? ¿Qué sugiere el aprendizaje social? Pues que una combinación de factores, factores del entorno, que en este caso son los sociales, y los psicólogos influyen en la conducta. Y la teoría del aprendizaje social pues señala los 3 requisitos para que las personas aprendan y moldeen su comportamiento. ¿Cuáles son esos 3? Son la retención, que es recordar lo que uno está observando o lo que observó, y reproducción, que esta es la habilidad de reproducir la conducta, y algo muy importante, la motivación. Porque si no nos motivamos, no tenemos una buena razón para llevar a cabo esa conducta, pues obviamente para querer adoptar esa conducta, pues muy probable que no lleguemos a una resolución positiva, ¿verdad? Entonces, ¿cómo la ven? ¿Cómo ven este tema? ¿Qué les parece? Es la retención, la motivación. Así es. La retención, recordar lo que ya hemos observado. Y la reproducción, porque esta es la habilidad de reproducir la conducta. Y la motivación para poder adoptar esta nueva conducta. Ahora, pues antes de decir si quieren participar acerca de este tema, les voy a mostrar un video de 4 minutos y medio, yo creo, sobre esto, sobre sobre esta teoría, sobre esta rama, y pues en ella vamos a encontrar algunos de los distintos teóricos de los que hemos mencionado, la teoría del aprendizaje social, ¿verdad? Les voy a compartir, permítanme, les comparto pantalla para que puedan ver la presentación. Nada más me dicen si se escucha o si se puede ver bien, ¿vale? Nada más me confirman. Y pues ponemos atención y ahorita ya que observamos el video, tenemos una participación. Bueno, claro, quien desee participar. A ver. ¿Se escucha o se ve? Porque creo que así no tiene sonido. Sí se ve, pero no se escucha. Entonces, no se escucha. Espérenme, entonces déjenme checar. Porque hay veces que sí comparto, pero no le pongo sonido computadora. Sí. Albert Bandura nació en el año 1925 en Mundare, Alberta del Norte, Canadá. Es un teórico y experimentador del aprendizaje social. Por sus descubrimientos y aportaciones, se considera el más grande e influyente psicólogo en la actualidad. Tal y como lo hizo Lev Vygotsky, Albert Bandura también centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno, y, más concretamente, entre el aprendiz y el entorno social. Mientras que los psicólogos conductistas explicaban la adquisición de nuevas habilidades y conocimientos mediante una aproximación gradual basada en varios ensayos con reforzamiento, Bandura intentó explicar por qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto cualitativo importante de una sola vez, sin necesidad de muchos ensayos. Su teoría se denomina como aprendizaje social. Esta se basa en el aprendizaje que posee el individuo a través del tiempo mediante la interacción con los demás. Uno de sus estudios más sobresalientes fue el del muñeco bobo. Dicho experimento consistía en comprobar cómo se adquieren las conductas a través de la imitación. Bandura le enseñó la película a un grupo de estudiantes en una guardería.
posteriormente los dejaron jugar. Los estudiantes realizaron el mismo comportamiento del niño con el muñeco Bob. Uno de los elementos claves de esta teoría se le conoce como interacción recíproca. Bandura considera que el funcionamiento humano se explica en la reciprocidad triádica, la cual se enfoca en que la conducta, los factores personales cognitivos y los acontecimientos del entorno son determinantes que interactúan una con otra, por lo que se distingue en dos tipos de aprendizaje. Se aprende de las consecuencias de las propias acciones. No. Sí. ¿Cómo escapaste? No pude porque me tiraron al fuego. Oh, mire, mi nariz. ¿Qué pasa? Puede que no me digas la verdad, Pinocho. Se aprende de las consecuencias de modelos por medio de la observación. ¿Qué es? Es un cachivache que los humanos usan para acomodarse el cabello. Así. Un giro por aquí, un tirón por acá. ¡Ay! Y listo. Te queda una configuración estética del cabello que todos los humanos admirarán. Siempre tenemos invitadas tan encantadoras y distinguidas, ¿verdad, Eric? Aprendizaje y desempeño. Cuando observamos modelos y adquirimos un conocimiento. Poner en práctica lo aprendido. Aprendizaje por observación. Este consta de 4 principales aspectos. Atención. Consiste en observar la conducta deseada del modelo. Retención. Consiste en procesar la información obtenida. Reproducción. Consiste en llevar a cabo dicha conducta. Motivación. Es cuando hay un incentivo o hay una consecuencia al realizar dicha conducta. Listo, chicas, chicos. ¿Qué les parece? Más claro, ¿verdad? Muy interesante y muy claro. Y más claro, así es, con esos ejemplos que obviamente todos vemos, ¿verdad? En películas, caricaturas, en la vida diaria nosotros mismos, ¿verdad? Inclusive hasta en los memes y en las redes sociales. ¿Cómo no? El famoso Pepe Grillo. Así es. La conciencia. ¿Alguien que desea participar? A mí me recordó en una sesión que tuve con mis alumnos, hablábamos del empirismo, ¿no? Entonces yo les ponía a ellos una imagen muy, donde se estipulaba que iba a llover, se veían las nubes muy negras. Entonces yo le decía, ¿qué ves? Me acordé por esto de la observación, ¿qué ves? Entonces alguien me dijo, yo veo que va a llover. Dije, muy bien, ¿cómo sabes que va a llover? Porque veo las nubes negras. Perfecto. Pero, ¿por qué se produce la lluvia? Y luego me dijo, no sé, pero yo nada más con ver las nubes negras, yo sé que va a llover. Entonces me recordó a esta teoría porque decía que primero tenemos un modelo de observación y que luego son conocimientos que vamos adquiriendo, y les decía a mis alumnos, a veces lo sabemos, pero no sabemos de dónde viene el conocimiento, nada más lo reproducimos.
Pero ya cuando tenemos atención, retención, reproducción y una motivación, y luego yo les ponía el video, les digo, vamos a ver ahora cómo llueve o por qué llueve. Y decían ellos, ¿cómo es tan diferente lo científico a lo que observamos a través de la realidad de día con día y que se va pasando el conocimiento de una generación a otra? Pues me recordó a eso. Muy bien, de hecho, ese es un claro ejemplo también, pues, pero digo, en la vida diaria nos damos y muchas veces pasa eso, no nos hacemos conscientes de que está ahí, hasta que tenemos otra nueva oportunidad de hacerlo consciente, ¿verdad? Muy bien, Yariela. Sí, y yo he notado, yo no soy maestra, ¿no? Pero he notado que en la actualidad, o sea, la palabra esta de consecuencia, la usan mucho las familias, en los maestros. Si no obedeces, vas a tener una consecuencia. O sea, es una forma de decirle al niño, o sea, tienes que obedecer porque si no haces lo que yo te estoy diciendo o no haces lo que la maestra te dijo, pues por el mal comportamiento, vas a tener un castigo. Antes era la palabra, ahora no, ahora ya no es castigo, es consecuencia. Así es. Se utiliza mucho bastante. Bastante. Muy bien, muchas gracias. Entonces, dentro también de esta teoría, vamos a hablar sobre la teoría que distingue a John Dollard y Neil Miller. Ellos nacieron ambos en Wisconsin, impartieron clases y trabajos juntos pues, en institutos de relaciones humanas. Dieron como resultado una teoría de la personalidad basada en las teorías del reforzamiento del aprendizaje de Clark Hull y la teoría psicoanalítica de Freud. Esta integración dio como resultado una teoría conductista que se volvió representativa de la corriente psicológica a lo largo de la mayor parte del siglo XX. La orientación de ambos, de Dollard y Miller, han sido llamadas pues la teoría psicoanalítica del aprendizaje. ¿Por qué? Esto es debido a que en un intento creativo de reunir los conceptos básicos de la teoría psicoanalítica freudiana con las ideas del lenguaje y métodos de investigación experimental de laboratorio sobre el aprendizaje y conducta, Skinner adoptó un punto de vista conocido ahora como conductismo. Ahí entró Skinner apoyándose como conductismo racional. Solo se basaba en principios conductuales, perdón, pero al hacerlo de esta manera sugiere que el término personalidad y teorías de la personalidad obviamente pues son un trabajo que incluyen puntos de interés para el estudio de la personalidad, siendo pues obviamente incluido en libros y en esta teoría, sobre todo en las teorías de la personalidad. Los puntos de vista de Dollard y Miller y Skinner ya reunidos, ¿verdad? Ya juntos, sobre la personalidad se derivan de procedimientos experimentales y de laboratorios en lugar de hacerlo de investigaciones clínicas. Eso fue ellos hablan mucho de Dollard y Miller, enfatizaban mucho sobre los hábitos, los instintos y el proceso de aprendizaje, porque utilizaron el papel del aprendizaje en la personalidad y pusieron menos énfasis en la estructura de la personalidad, porque ellos sugirieron que la estructura de la personalidad puede ser definida en formas simples de hábitos. Y pues, ¿qué son los hábitos? ¿A qué se referían con los hábitos? Estas se referían a algún tipo de asociación aprendida entre un estímulo y una respuesta que los hace ocurrir juntos y con bastante frecuencia. Los hábitos se representan en una estructura temporal, ya que pueden aparecer o desaparecer. Mientras que hablando en este caso de los hábitos, el interés principal de la teoría de Dollard y Miller es especificar aquellas condiciones en el ambiente que fomenten la adquisición de hábitos.
porque para ellos la dinámica primaria que subyace al desarrollo de la personalidad y la adquisición de los hábitos es la reducción de los impulsos. Dollar y Miller se basaron en gran medida en la teoría sistemática del aprendizaje de Hull, fundada en el concepto de la reducción del impulso. Un impulso es una estimulación intensa que nos mencionaban. Ellos señalaron que reducir un impulso es reforzante para un individuo y por lo tanto, pues un individuo se comportará de tales formas que alivien la tensión creada por impulsos intensos. Ellos distinguieron pues también entre reforzadores primarios y secundarios. Un reforzador es cualquier acontecimiento que incremente la probabilidad de una respuesta particular. Por ejemplo, los reforzadores primarios son aquellos que reducen impulsos primarios, tales como la comida, el agua, el sueño, mientras que los reforzadores secundarios originalmente son neutros, pero adquieren valor de recompensa con base en haber sido asociados con reforzadores primarios. Esto se dice, ellos hablan sobre la adquisición de hábitos y cómo se desarrollan estas respuestas conductuales específicas a través del proceso de aprendizaje, porque ellos sugirieron también el proceso de aprendizaje, que en el proceso de aprendizaje puede ser debido de manera principal en 4 equivalentes: el impulso, el indicio, una respuesta y el reforzamiento. Como pues mencionábamos anteriormente, pues son puntos también importantes en el aprendizaje social. Ellos sugirieron que toda conducta humana puede ser comprendida en términos. El proceso del aprendizaje es a través de esta que se adquieren impulsos secundarios, forman un sistema muy complejo, pero también el proceso por el cual son desarrollados es en esencia el mismo. ¿Por qué? Porque nos habla de impulsos, indicios, respuesta y reforzamiento. Incluso los procesos mentales más superiores pueden ser entendidos en términos de procesos de aprendizaje. Una cadena de pensamiento pues simplemente implica un proceso internalizado del impulso, del indicio, la respuesta y el reforzamiento en el que nos sirve nuestro pensamiento, ¿verdad? Y prácticamente eso es de lo que nos habla Miller. También viene a contribuir sobre las teorías de la personalidad, pero también sobre lo social, más en aprendizaje social. Y otra característica también que vamos a analizar es, otra teoría, perdón, es la de Skinner. Pero primeramente, a ver, ¿qué podemos hablar sobre Miller? ¿Qué podemos hablar acerca de esto? ¿Ya los habían analizado, Dollar y Miller, o no los habían escuchado? Yo no, maestra, yo no los había analizado, pero viendo aquí que realmente ellos en lo que se basan más bien es en la adquisición de hábitos, pues también tienen razón, porque, por ejemplo, ahora sí que el hábito que tiene cada quien en su casa, por ejemplo, los que tenemos niños, ese mismo hábito lo va adquiriendo los integrantes de la familia. Sí, pues de hecho ellos hablan sobre esos hábitos que nos permiten asociar asociaciones aprendidas entre un estímulo y una respuesta, ¿verdad? Y que pues, nos lleva con frecuencia a reproducir estos hábitos, ya sea que sean temporales o que no sean temporales. Muy bien, Lulu. Gracias. Bueno, entonces sigamos. Vamos a hablar sobre la teoría de Skinner, una teoría de la personalidad sin personalidad. ¿Por qué? Porque pues Skinner, él pues era de Pensilvania. Trabajó en el departamento de psicología en la Universidad de Indiana. Era un hombre muy activo, investigando constantemente y guiando a cientos de candidatos doctorales, así como escribiendo muchos libros
libres. Él murió de leucemia después de convertirse probablemente en el psicólogo más famoso después de Sigmund Freud, porque entendemos como él habla más del conductismo, el cual pues entendemos como aquella rama de la psicología dedicada a analizar e interpretar determinar nuestros actos, es decir, nuestra propia conducta, ¿verdad? Fue un gran exponente Skinner sobre la teoría de la personalidad en la psicología. Su nombre completo es Burrus Frederick Skinner. Y él tenía una frase, o un pensamiento más que nada que solía externar, que era: la educación no es solo, la educación es lo que sobrevive cuando se olvida lo que se ha aprendido. Porque él en su teoría nos decía que la teoría psicológica del aprendizaje de él, que explica la conducta voluntaria del cuerpo en la relación con su medio ambiente, basado en experimentos, en métodos experimentales. Él nos hablaba acerca del conductismo, quien representó un cambio desde el estudio de la conciencia, del subjetivismo, hacia el materialismo, el objetivismo, que permite pues el estudio de la conducta observable. Esta corriente considera la psicología como una ciencia que predice y controla la conducta, lo cual implica excluir los estados y eventos mentales como objetos de estudio o en de la psicología. Uno de los conceptos fundamentales del conductismo pues es el estímulo. El estímulo es discriminativo, estímulo reforzador, la conducta operante, la personalidad. En esta teoría, él también nos habla del condicionamiento, el condicionamiento clásico, el condicionamiento operante. No sé si recuerdan, en la clase anterior hablamos un poquito sobre eso, sobre el condicionamiento clásico. También lo mencionamos a grandes rasgos. Skinner decía que la conducta se puede estudiar, ya que es observable. Sostenía que los antecedentes genéticos y mentales controlan la conducta de las personas. Asimismo, también nos hablaba sobre el aprendizaje, que se mejora cuando se refuerza la respuesta correcta. Habla también él sobre un reforzador en cualquier estímulo que sigue a la presentación de una respuesta e incrementa o mantiene la probabilidad de esa respuesta. Y por ende, al hablar de reforzador, pues hay que hablar sobre el reforzador positivo y el reforzador primario, y los secundarios, el reforzador negativo, que es lo que hemos venido también analizando en la teoría de Skinner. No sé, a la vez pasada que estuvimos hablando sobre su teoría, decíamos que el condicionamiento, el condicionamiento clásico, que era un tipo de aprendizaje y comportamiento que consistía pues en aparear un estímulo natural con una respuesta natural y conectarlo pues con un segundo estímulo para generar una respuesta que no se da de manera natural. Entonces, él habla más que nada acerca de cómo se generan las respuestas y obviamente de cómo nosotros podemos generar esas respuestas, ¿verdad? Que queremos nosotros generar. Y pues nos estamos yendo un poquito más rápido porque si se dieron cuenta ya son las 7:36 y es algo también de información y obviamente nos queda analizar algo de ello, ¿no? Pero como les mencionaba al inicio de la clase, nos tocaba hablar de estos teóricos que si bien en las sesiones anteriores los mencionamos y también hablamos acerca de ellos y sus aportaciones, pero pues ahora lo estamos hablando volvemos a hablar de ellos también, pero más enfocados a lo social. Estamos hablando más a lo social. Entonces, como mencionamos ahorita de Bandura, el aprendizaje por medio de la observación, pues efectivamente, él es uno de los que dio un poquito más de apoyo. Él nos decía que la imitación puede darse por lo siguiente, por el instinto, por la conducta instrumental, interacciones recíprocas y el aprendizaje obviamente y el desempeño. Algunos de los cuatro, como mencionaba ahorita, los 4 procesos o puntos o cursos a seguir
de los procesos del aprendizaje por observación, pues la atención, la retención, la reproducción y la motivación. ¿Por qué los volvemos a repetir? Porque es algo que diversos teóricos han estudiado, obviamente de acuerdo a sus enfoques, pero lo han estudiado, porque para ellos como que han establecido un poco más sobre qué es un proceso de aprendizaje por observación. Si un proceso de aprendizaje por observación no cuenta con estos tres procesos alguna actividad, por decirlo de alguna manera, en la que requiera observar para generar un aprendizaje, no lleva alguno de esos cuatro procesos, obviamente no va a haber ese aprendizaje, ¿verdad? No va a haber esa apropiación del aprendizaje. También hablamos sobre pues, las teorías de Julian Rother, el control interno del reforzamiento de la contraposición contra el control externo del reforzamiento. Ahorita también mencionamos sobre la situación o las teorías, anteriormente sobre la teoría de la Gestalt y también la teoría del campo a la personalidad. ¿Qué recuerdan sobre los que estuvieron en la clase anterior sobre la teoría de la Gestalt? Pues son las etapas dadas por Sigmund Freud. Vamos, César. Son las etapas que creó Sigmund Freud. La Gestalt. ¿O no? No, la Gestalt no fue Freud. Freud es sobre la teoría psicosexual. Era sobre la percepción visual, ¿no? Creíamos que era referente también al cerebro, porque yo decía que era nomás la percepción visual y ya mis compañeros, dice que ella ya sacó también la conclusión que también pues tiene que ver con el cerebro, la información que nos ha llegado en el transcurso de la vida y por el ambiente. Así es. Muchas gracias. El gestaltismo es esto, es también conocida como la psicología de la forma, porque es una teoría psicológica sobre la percepción que se opone al asociacionismo de la psicología clásica, o sea que esa doctrina según la cual en el principio general del desarrollo de la vida mental es la asociación de ciertos estados de conciencia elementales, lo cual lleva a plantear la investigación psicológica por vía del estudio analítico, como un desmenuzamiento del psiquismo, por decirlo de alguna manera. El gestaltismo está basado en una reflexión fenomenológica sobre lo vivido y afirma que en la percepción humana la totalidad es vivida ante las partes de la forma y que el valor de cada parte depende de su participación en el conjunto. De hecho, hablando acerca de esto, pues lo retomamos anteriormente, pero también hay que señalar cómo en esta teoría ya intervienen otras personas. Interviene, por ejemplo, la teoría de Salomón Asch, que él nos decía que la formación de impresiones, la comprensión de las afirmaciones, la modificación de juicios por los grupos, pues él nos decía que el hombre se transforma en función del entorno social y su tendencia no es egocéntrica, sino hacia los otros. Intentó demostrar el principio gestáltico que establece que la experiencia social no es arbitraria, sino organizada de manera tal que resulte coherente y significativa. Hay varios teóricos que también lo participaron en la Gestalt. Obviamente, pues cada uno con sus enfoques, ¿verdad? Otro teórico que nos habla sobre la teoría de Fritz Heiter. ¿Alguien tiene su audio privado? A ver. Muy bien. Heiter nos habla sobre la teoría de los actos comunicativos. Él nos dice que se dirige fundamentalmente a comprender cómo la gente percibe los acontecimientos interpersonales.
La gente trata de desarrollar una concepción ordenada y coherente de su medio y construye así una psicología ingenua y muy parecida a lo que es según él. Disculpe, maestra, la verdad yo casi no la escuché, escuchaba más el otro video y no le entendía muy bien a usted. Sí, hay alguien, creo que alguien tiene su audio activado y está haciendo mucho movimiento, ¿verdad? Muy bien. Les comentaba que también otra teoría que es de Fritz Heider, que nos habla sobre la teoría de los actos comunicativos. Él dice que hay que comprender, quiere comprender cómo la gente percibe los acontecimientos interpersonales. Él dice que la gente trata de desarrollar una una concepción ordenada y coherente de su medio y construye, así una psicología ingenua, muy parecida a lo que es una ciencia, porque los conceptos importantes en esta es la atribución y el equilibrio, porque él dice que la gente tiende a atribuir los sucesos de su ambiente a núcleos, ya sea centrales, unitarios, internamente condicionados. Y pues nos dice que el hombre o que la persona siempre está en una constante búsqueda de un equilibrio cognitivo, o sea, una congruencia entre las expectativas causales y los objetos con los que se relaciona. Para como que tiene que dar mucho las expectativas que tiene cada persona. Otro también teórico que desarrolló esta teoría sobre esos aspectos es Kurt Lewin. Solamente que él hablaba sobre los conceptos dinámicos, los conceptos estructurales, cambios socialmente inducidos, nivel de aspiración, conceptos de dinámicas de grupo. Él está muy originalmente ligado a la Gestalt, pero luego él se apartó de los clásicos problemas obviamente de percepción para empezar a estudiar la motivación y las metas de la conducta. Entre las conceptualizaciones importantes de Lewin encontramos pues que los conceptos dinámicos, conceptos estructurales, cambios socialmente inducidos, nivel de aspiración, conceptos de dinámica grupal. Para él, en estos conceptos o estas concepciones, primeramente en los conceptos dinámicos, él dice que siempre hay una necesidad o una intención. Hay un sistema en la tensión que desaparece cuando se satisface la necesidad a la intención. Él nos dice que en la psicología social se aplica esta idea al estudio de las necesidades e intenciones socialmente derivadas. Y al hablar de conceptos estructurales, pues nos dice que es el espacio odológico, es como la persona considera su ambiente desde el punto de vista, desde sus posibilidades de contraponerse según ciertas metas, obviamente. Este espacio estará más estructurado cuanto más y mejor sepa la persona qué conductas conducen a sus metas. Mientras que en los cambios socialmente inducidos, aquí la motivación no depende simplemente de un déficit fisiológico, sino que puede ser provocada socialmente, impuesta desde el medio. Por tanto, hay dos clases de fuerzas, las propias y las inducidas. También el nivel de aspiración, este es en el grado, ese grado de la dificultad de la meta que una persona trata de alcanzar. Lewin da una fórmula donde explica qué factores dependen del nivel de aspiración, como por ejemplo la probabilidad subjetiva de éxito, la valencia del fracaso. Mientras que el concepto de dinámica grupal, este nos habla sobre un grupo que es un todo dinámico, interdependiente, donde la modificación de una parte modifica el resto. Los grupos también, pues hay una tendencia de cohesión. Y pues finalmente y no menos importante, también vamos a ver una mirada a lo que nos habla la teoría de Leon Pixner,
Él nos habla sobre la comparación social, la teoría de disonancia cognitiva. Entre los trabajos teóricos más recientes encontramos su teoría sobre la comparación social y su teoría sobre la disonancia cognitiva. Pigner hablaba respecto a la comparación social como el supuesto básico es que la gente tiende a averiguar si sus opiniones son correctas. Esta tendencia hace también que la gente se comporte para apreciar exactamente sus capacidades, para lo cual se compara con otra gente de capacidades muy parecidas, no muy distintas. Ello da esa actitud a la apreciación. Asimismo, otro supuesto es que la gente busca criterios objetivos, no sociables, para autoevaluar sus opiniones y capacidades, pero cuando no dispone de ellos, lo hace por comparación social, es decir, comparándose con los demás. Si esta teoría supone a la gente en una necesidad de conocer, la teoría de la disonancia cognitiva supone una necesidad de conocer en forma congruente, no contradictoria. Si entre los elementos cognitivos hay disonancia, se genera una presión para reducir la disonancia y evitar su aumento. Esta tendencia se ve en cambios en el comportamiento, en el conocimiento, en la permeabilidad a nuevas informaciones y obviamente también opiniones de las personas. Y así, pues terminamos esta tercera unidad y obviamente por ende concluimos con la materia. Como les comentaba, muchachas y muchachos, esta materia habla mucho sobre estas teorías que nosotros las experimentamos y las llevamos a cabo día a día. Algunas nos hacemos conscientes, algunos no nos hacemos conscientes, sin embargo, está ahí. Y también es importante analizarlas para saber desde dónde empezaron o cómo fueron sus inicios, quiénes fueron quienes los fundaron, quiénes a partir de una idea, un pensamiento de cierto teórico, cómo surgieron bastantes teóricos que se interesaron en esas teorías y por ende fueron enriqueciendo un poquito más cada una de ellas para que nosotros llegar a conocer las teorías que actualmente trabajamos y que van a trabajar también con ellas en su futuro, no muy lejano. Entonces, es de gran importancia analizarlas, leerlas, tal vez a lo mejor algunos conceptos no los comprendamos de inicio, ¿no? A la primera leída no lo vamos a entender, pero pues si nos seguimos esforzando vamos a seguir comprendiéndolo un poquito más, ¿verdad? Y obviamente es viable también buscar nosotros, ser creativos, ser investigadores y buscar nuestro propio conocimiento. Entonces, como les comenté hace un rato, nos fuimos un poquito apresuraditos porque sí era bastante información la de esta tercera sesión. Sin embargo, ustedes saben lo que hablamos el día de hoy, lo van a poder reforzar en base a las diapositivas o la información que se les va a proporcionar, que también está en plataforma, y pues también con gusto les voy a enviar también la diapositiva, que la verdad es bastante información en las diapositivas y los documentos, pero pues también es importante ya ustedes cuando estén más relajadas, más tranquilas en su momento de tiempo libre, pues que le den una ojeada, ¿verdad? También para empezar a recordar lo que hemos hablado, para igual también apropiarse de un conocimiento que a lo mejor aquí no nos logramos apropiar, pero más adelante ustedes lo van a poder realizar. Yo confío en ello, lo sé, estoy segura. Entonces, pues sí, les recomiendo, les doy ese consejo, que hay que leerlas, hay que darle un vistazo, ¿verdad? A toda la información más completa. Y así pues nos enriquecemos un poquito más y pues llevamos a cabo las actividades que se nos piden de manera más clara y más congruente. Primeramente, pues para la actividad de apertura de esta tercera sesión, ustedes van a elaborar un mapa conceptual donde se distinguen los teóricos del aprendizaje social desde la perspectiva conductista. Hoy hablamos sobre ellos, sobre los teóricos que hablaban sobre el aprendizaje social. Van a hacer un mapa conceptual o un mapa mental, lo que les parezca mejor. Ustedes van a utilizar, pues aquí yo se le menciono, se le aclara que es un documento Word, pero ustedes van a utilizar, si alguien tiene una aplicación y lo puede hacer con una aplicación, se le facilita, no hay problema, o sea, lo pueden utilizar. Lo van a hacer como ustedes puedan hacer, ¿verdad?
Y obviamente, pues ya saben el proceso, al guardar su documento, primer nombre, primer apellido, aquí les dice número de unidad, obviamente unidad de actividad. No es necesario que pongan la actividad, pero pueden poner la unidad, sí. Es importante distinguirlo. Y en la actividad de desarrollo B, ustedes van a realizar pues un resumen sintético de la teoría de la Gestalt y la teoría del campo para una mayor comprensión de la personalidad mediante la percepción, ¿verdad? Hablamos sobre la teoría Gestalt. De hecho, aquí van a encontrar información que es completa de la teoría de la Gestalt, pero si quieren enriquecer un poquito más para ese trabajo sobre la teoría de la Gestalt, pueden regresarse a las diapositivas de la unidad 2 y ahí también van a poder encontrar información y a lo mejor pues, se les va a hacer más claro para poder realizar elaborar su resumen sintético, porque pues es un resumen corto, o sea, les pedimos si acaso 2 cuartillas, 6 cuartillas, o sea, no es extendernos mucho. Pues. Si das tus ideas principales, súper mejor, o sea, porque ya, porque queda claro que lo ha comprendido, que lo analizó y pues obviamente que lo tiene ya ese conocimiento, ese aprendizaje, perdón. Y pues respecto al foro académico, en el foro académico van a participar con las perspectivas psicoanalítica social y la teoría del aprendizaje social en la personalidad. O sea, ya saben el proceso para hacerse partícipes en el foro académico. La verdad, no sé si en la unidad 1 está activado el foro académico. ¿Sí está activado? Sí, es que yo me metí a una materia. Sí, ya participamos. Ah, muy bien. Es que de hecho no los he revisado, la verdad he tenido bastante trabajo, pero no se preocupen, me queda registrado el día que ustedes lo enviaron y yo considero mucho ese cumplimiento por parte de ustedes en preocuparse por enviar sus trabajos en forma y tiempo y pues yo lo tomo mucho en cuenta y también lo aprecio, la verdad. A veces sí me tardo un poquito en revisar, pero ahorita por cuestiones de que Día de Muertos y que vamos a organizar esto y que vamos a organizar aquello, entonces he tenido un bastante trabajo atiborrado, pero pues una vez pasados estas fechas y ya. De hecho, hoy me pienso quedar a revisar los pendientes que tengo respecto a los trabajos. Entonces, otra persona también dos personas ya me han comentado, me han preguntado qué tanto tiempo van a tener para estas actividades, porque recuerden que antier ya tuvimos la sesión de la segunda unidad. Entonces, son 2 trabajos de la segunda unidad, 2 trabajos de la tercera unidad y obviamente pues también el foro académico cuenta como otra actividad porque te das el tiempo de buscar la información, te das el tiempo de subirla, te das el tiempo de capturarla, entonces también cuenta como una actividad. Entonces, es muy probable, yo les mencionaba, o de hecho para no mentirles, les decía yo que de esta semana y la siguiente semana, pero déjenme preguntar primero a la maestra que dice qué tanto tiempo se nos va a dar y es probable que se les extienda un poquito más de tiempo. Obviamente, pues son 4 actividades, son 4 trabajos y no contando los de foro académico. Entonces, sí, y para estas fechas también, pues entonces sí es un poquito apresurado, pero voy a buscar ese tiempo, ese espacio para ya ponerme de acuerdo bien con la maestra ya, y una vez ya tengamos definida ya una fecha así como para que ustedes puedan, tengan tiempo para entregar, entonces ya les digo, pero por lo pronto vayan empezando a trabajar con las actividades que puedan. Y ya pues si hay algún problema o alguna situación en la que se requiera dar un poquito más de tiempo, en lo personal pues ya les pido como se comuniquen conmigo con toda confianza y vemos qué podemos hacer. Pero vamos a buscar que se les extienda un poquito más el tiempo para que ustedes puedan trabajar a gusto con las actividades, porque pues también soy consciente que tienen otras materias y también otras cosas que realizar, ¿verdad? No sé, ¿alguna duda? No, maestra, muchas gracias por todo. No, pues gracias a ustedes, qué bueno que se dieron el tiempo y pues a echarle muchas ganas a hacer los trabajos, yo sé que los van a hacer muy bien, he tenido bastantes participaciones muy acertadas y muy buenas, además de los primeros trabajos que ya estoy revisando, son de muy buena calidad, muchas felicidades y pues cualquier duda, cualquier aclaración, estamos en contacto, estamos por WhatsApp y pues también por llamaditas, no pasa nada. Y pues así nos ponemos de acuerdo y sacamos esta materia.
Y pues un gusto volver a trabajar con ustedes, a ver si nos podemos ver más adelante y pues a seguirle echando ganas. Gracias, Muchas gracias, maestra. maestra. Muchas gracias a usted también por De su nada, tiempo. gracias a ustedes. Buenas noches, que descansen. Y Gracias. pues en el transcurso de mañana les paso estas diapositivas de esta tercera unidad.